Mi edificio tiene 10 pisos. Lo sé porque viví ahí 4 años. 10 pisos, 10 botones en el ascensor. Pero la noche del 17 de marzo, el ascensor se detuvo entre el 7 y el 8. Las puertas se abrieron y del otro lado había un pasillo. Un pasillo que no debería existir. Con puertas, con luz, con alguien parado al fondo, mirándome. No salí del ascensor esa noche, pero el problema no fue ese. El problema fue que el pasillo salió detrás de mí. Me llamo Mateo, o me llamaba. Ya van a entender por qué lo digo así. Trabajaba turnos largos en un centro de logística, del otro lado de la ciudad. Salía a las 11 de la noche. Llegaba a mi edificio cerca de la medianoche. Siempre la misma rutina. El portón, el hall con esa luz blanca que parpadea, el ascensor viejo con el espejo rayado. Apretar el 7, subir, dormir. 4 años haciendo exactamente lo mismo. Por eso sé que lo que pasó esa noche no fue un error mío. Uno no se equivoca con una rutina de 4 años. Esa noche el ascensor subió normal. Sentí el tirón de siempre en el estómago. Escuché el motor arriba, ese zumbido grave. Pero cuando pasó el sexto piso, el zumbido cambió. Se volvió más lento, más espeso, como si el ascensor estuviera subiendo a través de algo. No sé explicarlo mejor. El aire se puso pesado, como antes de una tormenta, y se detuvo. El indicador de pisos, esa hilera de números arriba de la puerta estaba apagado. Ningún número encendido, ni el 7, ni el 8, nada. Las puertas se abrieron solas, y ahí estaba ese pasillo. A primera vista, idéntico al mío, las mismas baldosas grises, las mismas puertas de madera oscura, el mismo matafuegos en la pared. Pero había detalles, detalles que el cuerpo nota antes que la cabeza. La luz no venía de ningún lado. No había lámparas en el techo. El pasillo simplemente estaba iluminado, con una luz amarillenta, vieja, como de foto de los años 70. Y no había sombras, ni una, ni siquiera la mía entrando por la puerta abierta del ascensor. Al fondo del pasillo había una persona. De espaldas, no. De frente, mirándome. Un hombre mayor, con una camisa beige abotonada hasta el cuello, parado perfectamente quieto frente a la última puerta, como un portero esperando a alguien que llega tarde. Levantó una mano, despacio, y me hizo un gesto, el gesto de vení, de pasá, como se le hace a un invitado. Yo apreté el botón de cerrar puertas. Una vez, 2 veces, 10 veces. Las puertas no se movían. El hombre empezó a caminar hacia mí, y acá viene lo que todavía me despierta de noche. Caminaba a velocidad normal, pero no se acercaba. Daba pasos, escuchaba sus zapatos contra las baldosas, toc, 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 y la distancia entre nosotros seguía exactamente igual, como si el pasillo se estirara debajo de él para mantenerlo lejos, o para mantenerme a mí esperando. Las puertas se cerraron solas cuando él estaba a mitad de camino. El ascensor subió medio piso. Se abrió en el séptimo, mi séptimo, el de verdad, con sus lámparas y sus sombras normales, y yo salí corriendo hasta mi departamento. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, repitiéndome que había sido un sueño de cansancio, una alucinación por las horas de trabajo. El cerebro es bueno fabricando excusas a las 3 de la mañana. Hasta que a las 6:40, cuando salía para el trabajo, me crucé con doña Rosa.
mi vecina del 7B. 70 y pico de años, vive ahí desde que el edificio se construyó. Me miró raro y me dijo: «Mateo, anoche entraste 2 veces». Le pregunté qué decía. Me explicó que me escuchó llegar a la medianoche, como siempre, mis llaves, mi puerta, pero que a las 3 de la mañana me escuchó llegar otra vez, las mismas llaves, la misma puerta, mis mismos pasos. Y antes de cerrar su puerta, doña Rosa agregó algo más, algo que en ese momento no le di importancia. Me lo dijo casi disculpándose. «La segunda vez te miré por la mirilla. Eras vos. Pero qué raro. Te vi más alto, más flaco. Sería la luz, ¿no? Pero eras vos. Sería la luz. Yo no salí de mi departamento en toda la noche. Alguien entró a mi casa a las 3 de la mañana, usando mis llaves, caminando con mis pasos, mientras yo estaba sentado en la cocina, despierto, a 3 metros de la puerta. Y no escuché absolutamente nada. Los días siguientes empecé a usar la escalera, 7 pisos a pie, de noche, después de 12 horas de trabajo. No me importaba. Cualquier cosa antes que ese ascensor. Pero el edificio ya me había marcado. No sé cómo decirlo de otra forma. Era como si aquella noche, al abrirse esas puertas, algo me hubiera registrado, anotado en una lista. Primero fueron los sonidos. El ascensor empezó a moverse solo de madrugada. Lo escuchaba subir, detenerse en mi piso, abrir las puertas y quedarse así, abierto, esperando, a veces 20 minutos. Yo miraba por la mirilla y veía la luz del ascensor derramándose en el pasillo, una luz amarillenta, vieja, la misma luz de aquel pasillo. Después fueron los vecinos, o lo que parecían vecinos. Una noche, volviendo por la escalera, me crucé en el descanso del 5.º piso con una mujer que subía. Le di las buenas noches por reflejo. Ella se detuvo, giró la cabeza hacia mí y me sonrió con una cara que conocía. Era la cara de la señora del 5A. Pero la señora del 5A se había mudado hacía 2 años. Yo mismo ayudé a su hijo a bajar las cajas. Te estábamos esperando arriba, me dijo, y siguió subiendo, más allá del 7.º, más allá del 10.º. Escuché sus pasos subir mucho después de que la escalera, físicamente, se terminara. Fui a hablar con el encargado del edificio. Le conté lo del ascensor, lo de la detención entre el 7 y el 8. Esperaba que se riera de mí. No se rió. Se puso pálido, miró para los costados como si alguien pudiera escucharnos y me dijo en voz baja: «Usted no es el primero que me dice eso. El anterior fue el señor Brunetti, del 7C, hace 6 años». Le pregunté qué le había pasado al señor Brunetti. «Nada», me dijo. «Eso es lo peor. No le pasó nada. Sigue viviendo acá. Pero con el señor Brunetti pasa algo que prefiero no pensar mucho. Todos recuerdan que vive ahí. Nadie recuerda haberlo visto. Nunca. Ni entrar, ni salir. En 6 años. El departamento paga sus expensas. La luz se prende de noche y nadie lo ve. El 7C está pegado a mi departamento, pared con pared. 6 años escuchando ruiditos del otro lado de esa pared, pensando que era un vecino tímido. Necesitaba entender. Fui al archivo municipal y pedí los planos originales del edificio, y ahí, en el papel amarillento, lo vi. El edificio fue diseñado con 11 pisos, 11, no 10. En 1971, antes de terminarse la obra, hubo un incidente.
3 obreros trabajaban en el 8º piso cuando algo se dio. El informe dice que cayeron, pero hay una nota al margen, escrita a mano con letra apurada. No se recuperaron los cuerpos. No hay cuerpos. Y eso fue lo que me heló la sangre. La nota no dice que quedaron atrapados en el hormigón, dice que no estaban. 3 hombres entraron a ese nivel a medio construir, y cuando fueron a buscarlos, el nivel estaba vacío. Ni vivos ni muertos. Nadie. La constructora hizo lo impensable. Selló el piso, lo tachó de los planos, renumeró todo. El edificio se vendió como de 10. Pero las cosas selladas no desaparecen, quedan ahí, esperando. Entre el 7 y el 8 de mi edificio hay un piso entero. Conté las filas de ventanas de la fachada 100 veces y los números nunca me cierran. Siempre me pierdo en la misma altura, como si los ojos me resbalaran. Un piso sin ventanas, sin puerta de escalera, sin número. Un piso al que solo se puede llegar si el ascensor decide llevarte. Y empecé a entender lo del señor Brunetti, y lo de te estábamos esperando arriba, y lo de mis propios pasos entrando a mi casa a las 3 de la mañana. Ese piso no quiere matarte, quiere reemplazarte. La noche del 9 de abril me quedé sin opciones. Volví del trabajo y la puerta de la escalera estaba cerrada con llave. Nunca, en 4 años, esa puerta tuvo llave. El encargado no atendía el portero. Eran las 12:30 de la noche y yo estaba parado en el hall, solo, con la luz blanca parpadeando arriba mío, y el ascensor abierto, esperándome, con esa luz amarillenta adentro que no era la luz de siempre. Pensé en dormir en el hall, lo juro, lo pensé. Pero entonces escuché, desde adentro del ascensor, un sonido que me dobló las rodillas. Mi propia voz. Mateo, decía, con mi tono exacto, mi forma de hablar. Subí. Te estamos esperando. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Entré al ascensor. No sé por qué. Hasta el día de hoy no sé por qué. Es como cuando estás al borde de un balcón alto y una parte tuya, una parte vieja y oscura, te susurra, salta. Esa parte mía apretó el botón. El ascensor subió. Pasó el 6. El zumbido se volvió espeso y se detuvo. Las puertas se abrieron al pasillo amarillo. Y esta vez no había un hombre al fondo. Había 7 personas, paradas en fila, cada una frente a una puerta. El hombre de la camisa beige, la señora del 5A. 3 hombres con ropa de obra, manchada de gris con cascos viejos. Un hombre de saco marrón que supe sin que nadie me lo dijera que era el señor Brunetti. Y al fondo, frente a la última puerta, estaba yo. Mi misma ropa, mi misma cara, apenas más alto, apenas más flaco, exactamente como me vio doña Rosa por la mirilla, pero quieto, de una forma en que los vivos no saben estar quietos, sin balancearse, sin parpadear, sin respirar. El otro yo levantó la mano y me hizo el gesto. Vení. Y todos los demás al mismo tiempo, con una sincronización que ningún ensayo puede lograr, giraron la cabeza hacia mí y sonrieron. Ya está listo tu lugar, dijeron, todos juntos, con una sola voz, la mía. Las puertas empezaron a cerrarse, y entonces vi lo último, lo que me hizo gritar. Mi copia echó a andar hacia el ascensor, y a diferencia del viejo de la primera noche, este sí se acercaba. Metí la mano entre las puertas, no para abrirlas, para apretar el botón de planta baja.
Desde afuera del pánico, no sé, no pienso bien cuando lo recuerdo. Las puertas se cerraron mordiéndome el brazo, se reabrieron, se cerraron de nuevo. Lo último que vi por la rendija fue mi propia cara a 20 centímetros de la mía, y mi propia voz diciéndome, casi con ternura: «Uno de los dos baja, Mateo. Siempre baja uno». El ascensor cayó más que bajó. Las puertas se abrieron en el hall y yo salí arrastrándome con el brazo morado y no paré hasta la calle. Nunca volví a entrar. Mandé a una empresa de mudanzas por mis cosas, de día, con instrucciones de usar solamente la escalera. Me mudé al otro lado de la ciudad, a un edificio de 3 pisos, sin ascensor. Elegí el primero. Pasaron meses. Empecé a dormir de nuevo, a convencerme de que había escapado. Hasta la semana pasada. Me llegó una carta, sin remitente. Adentro había una sola cosa: la liquidación de expensas de mi viejo departamento. El 7D, a mi nombre, pagada. Todos los meses desde que me fui, alguien paga las expensas del 7D. Llamé al encargado nuevo. El anterior renunció, nadie sabe bien cuándo, y le pregunté por el departamento 7D, si estaba vacío, si estaba en alquiler. Se hizo un silencio largo, y después me dijo, con la voz de alguien que prefiere no entender lo que está diciendo: «Vacío. No, señor. Ahí vive el señor Mateo. Hace años. Un vecino tranquilo. Casi ni se lo escucha. Casi ni se lo escucha». Le pregunté si lo veía seguido, si lo cruzaba en el hall, en el ascensor. Ahora que lo dice, empezó y cortó. Llamé de nuevo y dio ocupado. Sigue dando ocupado. Hace 6 días. Anoche soñé con el pasillo amarillo, pero no era un sueño normal, de esos que se deshacen. Era nítido, con olor, olor a hormigón húmedo, a 1971. En el sueño las 7 puertas estaban abiertas, y adentro de cada departamento se veía una vida entera. Muebles, fotos, platos servidos, vidas detenidas, coleccionadas. Y había una 8ª puerta, nueva, con la pintura fresca, sin número todavía. Esta mañana me desperté y fui a lavarme la cara, y cuando levanté la vista al espejo, tardé un segundo de más en moverme, un segundo. Mi reflejo se quedó quieto un instante después de que yo ya me había movido. Cortito. Casi nada. Casi. Por eso estoy grabando esto, porque no sé cuánto de mí bajó en ese ascensor aquella noche, y cuánto se quedó arriba, frente a la última puerta, esperando que terminen de construir mi lugar. Si tu edificio alguna vez te parece más alto de lo que recordabas, si el ascensor se detiene donde no hay número, no mires el pasillo, no respondas al gesto, y sobre todo, si escuchas tu propia voz invitándote a subir, acordate de que uno de los dos siempre baja, y nadie te garantiza que el que bajó haya sido vos. Si llegaste hasta acá, contame en los comentarios. ¿Cuántos pisos tiene tu edificio? ¿Estás seguro? Contalos esta noche. Desde la calle, despacio. Y si te sobra una fila de ventanas, no subas a averiguar de quién es.